10 de la mañana con 25 minutos. Un adolescente, el adolescente habita el riesgo. Los adolescentes necesitan explorar esa zona de riesgo. De eso va un poco la adolescencia. La razón de ser del adolescente es una de las razones de ser, claro está, de ese proceso es generar su propia evidencia respecto a todo lo que nosotros, los adultos, sus padres, los madres, le decimos, los no hagas. No hagas porque te va a pasar esto. Claro, ellos necesitan tener la comprobación por sí mismos y por eso suelen irse a lugares de alto riesgo como estos retos virales. Yo no estoy diciendo que todos los adolescentes tienen que hacer ese tipo de cosas que a nuestros ojos realmente son barbaridades, claro está. No, sino más bien es parte de la adolescencia, ¿ok? Pero es responsabilidad nuestra saber qué pasa con nuestros hijos, ¿correcto? Estar ahí, acompañarlos, ¿no? No los podemos dejar sueltos y nosotros además, y ese acompañamiento también significa poner límites, generar acuerdos. Entonces, claro, estos retos que combinan alcohol y fármacos y psicofármacos y qué sé yo, para ver quién está más tiempo despierto o quién resiste, probablemente tengan mayor eco en un adolescente que no tiene límites, que en su casa no le han dicho, ojo, el alcohol cero, por decirte algo. Yo me pongo a pensar en esa primera mente adolescente que no sé, o que lo copia de alguna otra parte, Claro. o que se la inventa y que hasta incluso le pone nombre. Pásame la Claro, ¿de dónde botella. sale eso, dices tú? Pásame la Sí. botella, ¿no? De hecho, queremos conversar con una especialista. Ya está con nosotros vía Zoom la licenciada Rosa Acosta Guayama, quien es psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, para que nos amplíe un poquito el panorama y de pronto, bueno, no creo que casos de ese tipo hayan llegado directamente ahí, porque el Instituto Nacional del Niño de San Borja recibe pues casos bastante más complejos. Probablemente algunos lleguen a Breña. Pero cuéntenos un poquito qué registro tiene de consecuencias de conductas extremas en el caso de los chicos, que en verdad no solamente abarca ese tema de los retos virales, sino también aspectos de violencia, incluso dentro y fuera de la escuela. Bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenos días, Sara, Noemí, Carlos. En primer lugar, agradecerles a nombre del Instituto Nacional del Niño de San Borja por la invitación para nosotros abordar y tocar esos temas, ¿no? Que son de coyuntura, de actualidad y que tienen que ver precisamente con la población que nosotros atendemos, que es la población infantil. Es muy importante. Aquí en el Instituto velamos porque no solo sea una atención muy dedicada a nivel médico, sino también de cuidar la salud mental y la parte emocional, tanto de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como mencionabas, de todas las regiones del Perú, más del 70% de la población que tenemos aquí precisamente viene de diferentes provincias. Licenciada, Carlos plantea una mirada desde el inicio de que, claro, parte de la naturaleza del adolescente es lo que te digan no, hazlo. O sea, es casi que innato, ¿no es cierto? Ir a retos. Pero aquí ya hay algo que resulta bastante preocupante, porque yo puedo hacer retos, pero racionalmente no me voy a exponer a matarme, a morirme, a enfermarme, a que una cosa grave pasa. O realmente hay un nivel de ignorancia de esos chicos que no miden o no entienden que mezclar medicamento con alcohol, o que en casa nadie le ha dicho, oye, no bebas alcohol. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque además y en paralelo a esta situación de este reto viral, encontramos noticias trágicas de violencia extrema realmente dentro de los colegios, ¿no? Incluso hay un caso de violación en manada de un niño de 5º grado por chicos de un año mayor dentro de la escuela incluso, ¿no? Entonces ya estamos hablando de palabras mayores y de consecuencias realmente graves, ¿no? Queremos entender un poquito qué está pasando, pero por favor le pido que nos espere un ratito, que es momento de ir a la pausa. Tenemos que escuchar los titulares de la media hora. Algunos retos virales pueden tener consecuencias fatales. Algunos retos virales además pueden generar, no sé, como una suerte de emoción colectiva entre otros y hacer que esto se difunda, ¿no?
y luego normalizarse incluso. De hecho, los adolescentes, y nos lo va a explicar mejor nuestra invitada, que es la licenciada Rosa Acosta Guayama, quien es psicóloga del Instituto Nacional del Niño de San Borja, es esto de ahí puede normalizarse y pasar desapercibida y generar luego otras conductas de mayor riesgo. Y un poco ahí iba mi cuestionamiento, licenciada, sobre estas conductas de riesgo que ya sobrepasan de pronto los límites. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? Sí, muchísimas gracias. Para esto creo que es importante nosotros entender qué es lo que está pasando en la etapa de vida del adolescente, ¿no? Nosotros a lo largo del desarrollo tenemos diferentes características cognitivas, pero también a nivel del desarrollo del cerebro. Hay que considerar que el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 24 años. Antes, hace unos 10 años, se creía que se terminaba de desarrollar recién a los 21. ¿No? Pero estudios recientes ya nos dicen que recién a los 24 es donde toda nuestra capacidad precisamente de razonamiento, de juicio, que nos ayuda para una toma de decisiones, recién es donde termina completamente de desarrollarse. En base a eso, uno de las áreas que demora en desarrollar es el frontal. El frontal, que es esta partecita de aquí de nuestra cabecita, ¿de qué se encarga? Del juicio, del razonamiento, de poder poner, nos da esta capacidad de poner en una balanza qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, y en los adolescentes aún está en desarrollo. Entonces, a veces pedirle al adolescente como que mide las consecuencias va a ser muy complicado porque precisamente aún el cerebro no está preparado, desarrollado para poder precisamente llegar a ese nivel de repente de raciocinio. Ahora, algo importante también es que dentro del proceso psicológico de desarrollo se ha identificado también un concepto que para mí considero que explica muy bien, que es un término que se llama fábula personal. Hay autores que hablan de este egocentrismo de los adolescentes y que los lleva a pensar, a los demás les puede pasar, pero a mí no. Entonces, a veces nos cuestionamos, pero es tantas noticias, desde, no sé, las drogas, desde retos virales como los ha mencionado, incluso hasta medir el peligro de salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Pero esta forma de pensar, ¿no? Este egocentrismo de creer, a mis amigos de repente les pueden robar. Otros pueden tener relaciones sexuales sin cuidarse y se van a enfermar. Otros pueden de repente hacer este tipo de retos y a ellos les pasará algo, pero a mí no me va a pasar nada. Claro, entendemos entonces que desde la biología tenemos que tener en cuenta, todos los padres de familia y personas que estamos a cargo de adolescentes, que su sano juicio está en proceso de desarrollo y eso abre, digamos, la opción de meterse en ese mundo de retos o de ser violento o de no medir las consecuencias de los actos. Pero luego está el adulto, luego está la escuela, luego está el entorno familiar y social además, que debe de alguna manera ir generando una línea para no afectar a otros. ¿Cómo debe manejarse entonces? ¿Cuál debería ser este discurso que venga desde la escuela y también desde los hogares? Porque decirle, hijito, mira, no tomes alcohol porque el alcohol no es bueno, teniendo un adolescente que todavía está en desarrollo del juicio, no va a ser suficiente. Claro que sí, y aquí es muy importante lo que mencionas y considero que estos chicos que están mucho más vulnerables a precisamente caer en este tipo de actos son chicos que se están criando solos. Sí, estamos partiendo que son chicos que no están preparados, que están formando recién un juicio, un raciocinio, no pueden de repente ser ellos quienes van a identificar lo que es bueno, lo que es malo, están en un proceso de aprendizaje. Y para eso, o sea, el núcleo, que es la familia, la escuela, que es el lugar seguro, son quienes debemos de orientarlos y formarlos, ¿no? Y ayudar a que el adolescente genere un pensamiento crítico. A veces queremos que el adolescente no nos cuestione, ¿no? O no cuestione nada, pero en el cuestionar, por ejemplo, va a cuestionar por qué es que alguien crea ese reto.
¿Por qué es que yo debería de seguir a todos mis compañeros? ¿Por qué es que de repente, cuál es la necesidad de repente yo guiarme en esta línea si tal vez yo no me siento cómodo, yo no estoy de acuerdo? ¿Cuál es ¿No? la Y ahí diferencia? también, sí. Una consulta, ¿cuál es la diferencia entre un adolescente que acepta el reto viral y el que no? Porque hay un adolescente que puede decir que sí y hay un adolescente que dice que no. ¿Qué ocurre? Ujú. Hay que considerar diferentes factores, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, de presión social, puede existir mucha deseabilidad social, ¿no? Y hay que ver qué necesidad tiene el niño que está aceptando para tener esa precisamente necesidad, urgencia de sentirme aceptado a pesar que de repente yo no me siento cómodo. Y Podríamos ahí, hablar hasta de las habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? y ahí justamente, licenciada, de pronto deberíamos tener estas señales de alerta que el Ujú. entorno adulto de este adolescente puede darse cuenta y decir, oye, acá hay una necesidad, tengo que abordarla en una manera inteligente, con orientación profesional seguramente, para poder, digamos, ayudar en este desarrollo del juicio además, ¿no? Ujú. Claro que sí. Y ahí viene el llamado en realidad a los padres y a todas las personas que comparten el círculo del niño, profesores, tutores, por ejemplo, de nosotros involucrarnos en la vida de los chicos. A veces muchos papás, por el hecho de querer darle todo a los chicos y que es una intención muy buena, como le damos el teléfono y no vigilamos de repente qué contenido están consumiendo, no conocemos de repente a sus amigos, ¿no? Dejamos que se vaya solo de repente a la academia, que se vaya solo al inglés, que se vaya solo a hacer algún deporte y no conocemos con quiénes se relaciona. No Licenciada, conocemos a en los ese papás de punto, sus amigos. algo que usted está refiriendo es el tema de la comunicación, de que los padres debemos estar atentos a lo que hacen nuestros hijos si les damos un dispositivo. Justo hace unas horas conversaba con unos jóvenes y jóvenes que de repente tienen formas distintas de comunicarse ahora, con términos distintos, teorías diferentes y muchas veces pasa que como padres ya no los entendemos, no podemos conectar con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer como papás? Meternos en su mundo, no sé, es que para nosotros es difícil poder entender algunos términos que ellos utilizan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos esa conexión? Ahí hay que considerar primero el hecho de nosotros validar lo que nuestro hijo nos está diciendo. En ese sentido, a veces pasa que de repente algún niño, chico, viene y de repente nos dice, no, no sé, por ejemplo, me gusta mucho esta banda o para mí es importante este problema. Y de repente para nosotros, pues como adultos, tal vez ya no conectamos de la misma manera, no entendemos el problema de la misma forma, pero es validar, es decir, bueno, entiendo que para ti es importante, cuéntame. ¿No? Porque a veces, muchas veces, en el momento que los chicos ponen una pared, es por la reacción de los papás. ¿No? A veces nos escandalizamos y empezamos, y no, entonces ya no vas a salir, dame tu teléfono. Pero antes es escuchar, tomar medidas, claro que sí, cuando es necesario, ¿no? Pero siempre escuchar, ¿no? Escuchar por qué es que esto está pasando en este entorno, qué es lo que de repente pasó previamente, porque si de una u otra forma el lugar a donde va a llegar el adolescente a contar un problema, una preocupación, que tal vez no, incluso a veces puede pasar que no la compartimos o no la vemos tan relevante como a veces nos puede pasar, o de las cosas que nos puede pasar a nosotros, pero si llega y se encuentra con una pared que lo invalida, una pared que minimiza de repente la situación o que le dice, bueno, es que te preocupas de repente por algo Claro. banal. Cuando seas más Sí. grande ya Licenciada, tendrás peores problemas. licenciada, ¿No? Sí, con eso. justamente por ahí le solicitaba un poco ver esas señales de alerta, ¿no? De hecho, lo que menciona Noemí, la comunicación es fundamental y ya nos está diciendo de que no ser asertivos en la comunicación, en la escucha con nuestros hijos, hace un muro gigante que luego a ver quién lo puede cruzar, ¿no? Pero ¿qué le parece si nos acompaña a la pausa para que luego nos pueda dar esas señales de alerta para que los padres de familia puedan identificar a este adolescente vulnerable de caer en retos o en actos de violencia que por supuesto afectan mucho su integridad? 10:43. Licenciada Rosa Acosta Guayama, psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, sobre estos retos virales que promueven conductas obviamente dañinas para los adolescentes, con consecuencias indudablemente
fatales. Hay un reto viral titulado Pásame la botella, que consiste en tomar alcohol mezclado con medicamentos, ¿no? Y luego compartir la experiencia en internet, o sea, grabarse, ¿no? Mientras están tomando el trago con la pepa. Y esto, bueno, aquí ha desencadenado una serie de adolescentes que terminan en las emergencias de las clínicas y los hospitales de nuestro país intoxicados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conversación que un padre de familia necesita tener con su hijo? ¿En qué forma? Porque entendemos que el adolescente odia que le digan qué hacer, es parte de. Entendemos que el adolescente odia que lo critiquen y lo juzguen. Entendemos además que para los adolescentes su punto de referencia ahora es son sus amigos, ya no mamá y papá, ¿correcto? Entonces, claro, al yo entrar como papá a decir, a querer monitorear esta situación de alto riesgo, obviamente, tengo que hilar muy fino cómo son esas formas para que llegue mi mensaje a mi hijo. Y le sumaría solamente esas señales de alerta, ¿no? Para identificar de que, ok, mi hijo es vulnerable. Claro. Sí, primero hay que tener en cuenta, como mencionaba hace un momentito, el tema de la comunicación asertiva que tenemos que tener con nuestro niño, ¿no? Y aquí justamente, Carlos, mencionabas algo importante, que no solo es el cómo lo digo, sino es cómo llega el mensaje. Claro. Además, a veces queremos los papás dar un discurso y un sermón, pero no está llegando el mensaje. Y dentro de las señales que mencionaban es principalmente los cambios de conducta, ¿no? Si nosotros convivimos con nuestro hijo, vamos a ver en qué momento se empieza a aislar, en qué momento de repente cambia incluso la temática de conversación que tiene conmigo, o empieza a no tener esa temática de conversación. Si tal vez tengo un hijito, un adolescente, que incluso tuvo algún antecedente tal vez de acoso escolar, de repente yo sé que le cuesta decir algunas cosas, tiene dificultades en sus habilidades sociales, tengo que prestar mucha más atención. Y si es necesario, acudir a un profesional de la salud, ¿no? Nosotros mental se habla de psicología, de psiquiatría, ¿no? Entonces, si en el punto siento que es algo que no lo puedo manejar, no tener miedo de pedir ayuda también, y eso también es parte de la responsabilidad como padres. ¿Y cómo sería esa forma, licenciada? Digamos, hagamos el sociodrama. Yo soy el hijo, yo soy el adolescente y usted es mi mamá. ¿Cómo abordaría el tema, por favor? Yo creo que eso va a funcionar mucho, va a ser de mucha ayuda para quienes nos están escuchando. Claro que sí. Primero, mencionar en relación a que tenemos conocimiento sobre eso, ¿no? De repente, hola Carlos, mira, he visto justo en las noticias que hay algo de este reto, ¿tú has escuchado algo? Ver y tantear, ¿no? De repente, ¿qué dice? De repente la respuesta podría ser, sí mamá, sí me ha salido. No, bueno, ¿has escuchado de alguien que tal vez lo haga? No he escuchado de nadie. De repente puede haber un comentario a veces de los chicos de, bueno, no, la gente que hace eso es gente que no sabe, etcétera. Decirle, bueno, ¿tú entiendes por qué es que esto es peligroso? O sea, si nos damos cuenta, en lugar de yo decirle, eso es peligroso porque va a pasarte esto, primero tengo que ir a recaudar la información que mi hijo ya tiene. ¿Por qué? Porque si no, el adolescente viene, me está repitiendo cosas que yo ya sé. Entonces, primero ir a tantear un poquito el terreno. Me dice, bueno, no sé que no hay que tomar alcohol, de repente por ahí me puede decir, ¿no? O estas pastillas solo las puede dar un médico. Está bien, es verdad, ¿no? También he escuchado, ¿no?, que hay médicos, y ahí también es importante valernos de información real que nosotros hayamos como padres investigado de repente. O tal vez si sentimos pues que por ahí es difícil para nosotros explicar algún término o algo, decirle, ¿qué te parece si la próxima vez que vayamos a tu chequeo, vayamos a alguna consulta, pregúntale directamente al médico por qué es que tú no puedes automedicarte, por qué es que no puedes cambiar la dosis de tu medicamento, por qué es que el medicamento no se puede mezclar con alcohol, por ejemplo? ¿Por qué? Porque a veces los adolescentes, como mencionaban, más que validarnos de la opinión de los papás, como cuando son niños, que es como mi mamá dice, mi papá dice, empieza a validarse como, bueno, me lo tiene que decir alguien de repente con un poquito más de conocimiento, un poquito más ducho de repente en el tema. Entonces, correcto, ayudarnos de esos elementos también, ¿no? O sea, y siempre aperturar. la forma por lo que le he escuchado decir, tienen que abordar el tema sin juicio,
¿correcto? Sin ponerle emoción alguna, ¿no? Desde la mirada de adulto, obviamente, de esto es una barbaridad, ¿has visto la barbaridad que está pasando ahora? No, nada, es plantearlo casi haciendo de tripas corazón, obviamente, ligeramente, como algo coloquial. Oye, ¿has visto esto que está pasando? Mira, me apareció en TikTok tal reto. Y trasladar al chico, porque lo que queremos es obtener la mirada de nuestro hijo, ¿correcto? Saber en qué está. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Lo has visto? Pero no es, no estarás tú metido en eso, ¿no? O cuidado. No, no, no. Sino, oye, ¿tú qué opinas? ¿Lo viste? Entonces ahí nos dará la respuesta, es información pura y dura, ¿correcto? Y a partir de eso, nuevamente, siempre estando muy alertas, muy atentos a no emitir un juicio, ¿no? Sí, licenciada, hay un tema que lo mencioné un poco al inicio del programa, que realmente es un acto bastante doloroso y triste, y hago referencia pues a lo que ocurrió en ATE, ¿no? En estos escolares donde un niño de, si no me equivoco, 10 años tenía, fue ultrajado por un grupo de 4 chicos de un año escolar mayor que ellos, dentro del colegio incluso, ¿no? Este tipo de conductas, digamos, ¿tiene algo de relación con lo que estamos conversando? O sea, deriva también de esta misma mecánica, digamos, biológica por un lado, de ser asertivos en la comunicación, de poderlos hacer entender lo bueno de lo malo. Un comentario respecto de ello y también para estar alertas, porque tenemos ya en lo que va del año 7.195 casos de violencia escolar. Y eso quiere decir que son estos 7.000 son el número de hechos, pero aborda probablemente el doble en número de implicados. Claro que sí. En primer lugar, Sara, Noemí, Carlos, considero importante que queremos expresar nuestra solidaridad con la familia y con el menor. Es una situación muy lamentable y es, en verdad, expresar nuestro total apoyo a este pequeño, ¿no? Y desde el instituto rechazamos cualquier acto de violencia, en especial con los niños, niñas y adolescentes. En la línea de lo que mencionabas, creo que es importante también visualizar a qué están expuestos estos chicos, ¿no? El acto violento, y sobre todo a nivel de violencia sexual, no es algo que aparece de la noche a la mañana como un impulso. Probablemente los agresores hayan estado presentando algún tipo de cambio conductual, ha tenido que existir algo antes que no ha sido abordado, no ha sido identificado, ¿no? Es importante nosotros, como padres, ver, ¿no? ¿Qué está pasando con mi niño? ¿Qué cambio conductual está teniendo? De repente primero ha existido algún tipo de acoso verbal, luego físico, luego de repente ha derivado a esto. Entonces, no es algo, como mencionaba, que aparece de la noche a la mañana. Hay que también ver, por ejemplo, actualmente los chicos están expuestos a mucho contenido sexualizado, ¿no? Existen dibujos, videos, ¿no? Que no tienen un filtro Vestimenta de en qué edad niñas. tienen, ¿no? Sí. No, decía que le sumaba vestimenta en niñas a lo que venimos sexualizando en edades que no corresponden. Sí, hay una sexualización a una edad muy temprana y aquí considero que es importante considerar 2 puntos, ¿no? La prevención y el abordaje. El abordaje, por ejemplo, ahora con este niño que ha sido víctima de una situación muy, muy delicada, ¿no? Considero que ahorita es importante, por ejemplo, con alguien que ha pasado por una situación así, el cuidar de no revictimizar, el sentir que ante una situación tan delicada, verdaderamente tiene el apoyo de todo el entorno, ¿no? Familia, colegios, el Estado incluso, ¿no? Sentir que las autoridades van a velar por mi seguridad y considerar que este no es un problema de uno o de dos o de solo los involucrados, ¿no? ¿Cómo está la familia de la víctima?
cómo está incluso la familia y los niños que son compañeros de esta víctima, ¿no? Los niños que de repente se enteran que su compañero o que alguien de esa institución ha pasado por una situación así, cuando el colegio es uno de los entornos seguros, se va a sentir verdaderamente seguro de regresar al colegio o de volver a asistir a clases, ¿no? Son daños colaterales que a veces también pasan desapercibidos, pero que están presentes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Rosa Acosta Guayama, psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Muy amable. 11 de la mañana con 3 minutos. ¿Con qué se quedan de esta conversación? Mira, para mí es un problema bastante complejo. Tiene muchas aristas y lamentablemente, o sea, quisiéramos que simplemente con una orientación psicológica las cosas se resuelvan, pero no es suficiente, ¿no? Cuando la invitada hablaba de que, claro, hay que tener una comunicación asertiva, pero ¿qué pasa con este padre que no, o sea, que no es ejemplar frente al hijo, ¿no? Y luego tienes estos espacios que deberían ser seguros y no son seguros. Correcto. ¿No? Entonces, en verdad es bastante complejo. Yo creo que hace muchísima falta difusión de información. Saber que se cuenta con un espacio no solamente seguro, sino con una consecuencia real cuando ocurren ese tipo de cosas, al cual yo sé que si yo voy y digo lo que está pasando, alguien va a estar conmigo realmente y eficientemente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Tú sabes que mientras escuchaba a la invitada, a la psicóloga, me venía la palabra reconocer. Porque nosotros como padres damos por sentados que conocemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Y eso es mitad verdad, mitad no tan verdad. Porque lo que conocemos es la versión de 0 a 11 años. Sí. La que generamos nosotros, la que inculcamos. Pero de 11, 11 y medio, cuando comienza la adolescencia, 12 en adelante, es la versión que nuestros hijos están generando para sí mismos, ¿correcto? La que ellos están construyendo. Y entonces es una conversación que debemos instalar, el cómo estás, cómo te sientes, redescubrir. Totalmente. Redescubrir a nuestros hijos, ¿no? Y de pronto nuestros oyentes y televidentes dirán, bueno, pero esto ha ocurrido toda la vida, siempre hay. Sí, pero miren las cifras. O sea, 7.195 casos de violencia, y esos son los reportados, ojo, ¿no? La mitad ocurren en la capital, cerca de 3.000, y es más, hay incluso distritos que tienen más reportes. En Lima, por ejemplo, San Borja, Coma, San Juan del Lurigancho y Cercado de Lima. O sea, las cifras también hablan. Y eso simplemente es la punta del iceberg de una cifra probablemente mayor de casos que no se reportan. De hecho, la conversación da para muchísimo más. Hay muchos aspectos que abordar que estoy segura en lo sucesivo iremos desagregando también. 11 con 6 minutos.